fuimos resolviendo algunas otras cuestiones. Ustedes saben que nos tomamos una semana para levantar el cepo que ahogó la economía durante 4 años. Acá nos tomó unas 7 semanas, aproximadamente 8 semanas, resolver una cuestión que atravesaba distintas administraciones y que llevaba, como dije antes, casi 15 años sin ser resuelta en el país. No hay muchos antecedentes de arreglos judiciales con quitas, y mucho menos con la quita de la magnitud de la que hemos conseguido en estos acuerdos al referéndum del Congreso. Y me parece que esto, en ese sentido, más allá de la herencia y más allá de que este es un tema que se tendría que haber hecho antes, resolverlo nos pone en un lugar en la línea de largada para el crecimiento. Yo lo pondría de esa manera, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer en estos meses. Esto es lo que ha logrado con muchísimo éxito el equipo que me acompaña, el secretario de Finanzas, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, secretario de Finanzas Toto Caputo, digamos bien, y Santiago Bausile, que quizás no lo conocen más, pero que ha tenido un trabajo extraordinario en los últimos meses. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el cambio de estrategia que ustedes lo han visto reflejado en todos los comunicados de prensa de Daniel Polak? Hoy hablaba de que el cambio de actitud de Argentina había sido algo heroico. Para nosotros fue lo más normal, digamos. Para nosotros fue: encontramos un problema, resolvámoslo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Encarándolo. Lo primero es encararlo. ¿Y cómo lo encaramos? Con los números. Y con los números fuimos al mediador y fuimos al juzgado y le dijimos: mire, acá hay una cuestión que excede cualquier cálculo de justicia, que son los intereses. Y ustedes saben que pusimos el foco en los intereses. Dijimos: vamos a respetar el capital porque aquí hay una sentencia judicial que hemos perdido en el juzgado donde elegimos en su momento dirimir nuestras diferencias, pero no vamos a convalidar estos intereses porque realmente los intereses son difíciles de justificar. Cuando hablamos de una quita en promedio del 25% sobre la sentencia, lo que estamos diciendo en la práctica es una quita del 40% de esa factura de intereses que la heredamos con sentencia firme, y que lo único que podíamos hacer era discutir firme e inteligentemente para que en el juzgado se entendiera que ese cálculo de intereses debía ser revisado. Y eso fue efectivamente lo que hicieron Toto y Mario durante todos estos meses, ¿no? Todas estas semanas, perdón. Es inevitable la reflexión que uno se hace es ¿por qué, si lo pudimos hacer en menos de 3 meses, por qué se tardó 14 o 15 años, ¿no? Y yo creo que esta es una reflexión para hacer y para discutir, sobre todo cuando vayamos al Congreso, en la lógica de que la resolución de este tema va a afectar a las próximas generaciones y a las próximas administraciones. Debe ser entendido como una política de Estado. Pero cuando uno empieza a mirar, si el gobierno anterior hubiera tenido la actitud que tuvo este gobierno desde el primer día, de no esconder la discusión, de no quejarse de lo que había pasado y en vez encarar el problema, como lo hizo este equipo económico con la instrucción precisa del presidente, como ustedes saben. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Los recursos que perdimos en términos de salida de divisas, en términos de las inversiones que no vinieron, en términos de los 40.000 millones de dólares de deuda que hubo que pagar en efectivo porque no teníamos crédito para pedir prestado, esa bolsa de casi 100.000 millones de dólares, si hubiera sido destinada, esos ahorros y esas inversiones, a proyectos concretos de inversión, esos proyectos concretos de inversión hubieran generado, como dije antes, posibilidades de empleo para quizás hasta 2 millones de argentinos. Por eso es que nosotros dijimos: esto hay que resolverlo cuanto antes. No hay países del mundo que crezcan sin crédito, no existe más. Estamos en una economía suficientemente moderna como para que el crédito sea uno de los principales factores para el crecimiento. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente recuperar el crédito. Que nos crean, recuperar la confianza, no solamente para afuera, sino para adentro. Porque entendemos que en los últimos años lo que se perdió fue eso, ¿no? Se perdió
el valor de la palabra, se perdió el valor de las estadísticas, se perdió la brújula en muchos campos, entonces la economía no funcionaba porque el primero en mentir era el gobierno nacional. Eso es lo que estamos cambiando en el INDEC, es lo que estamos cambiando en tantas normas y es lo que venimos a anunciar hoy, sin bombos ni platillos, porque la verdad que esta es una página de la historia argentina que no debiéramos haber tenido. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia, y hubiera sido mejor que no hubiera esa acumulación. Nosotros estamos satisfechos de haber logrado quitas importantes, pero bueno, hubiera sido mejor no tener que llegar al estadio de discutir la quita, por supuesto, ¿no? Dije antes y lo vuelvo a remarcar, en esta negociación extraordinaria que llevaron adelante Caputo y Quintana, el punto de partida era una serie de acreedores que habían obtenido una sentencia firme porque la Corte Suprema no la tomó, y además tenían una cautelar que básicamente lo restringía a un país soberano a una actividad tan natural de un soberano como administrar sus pasivos. Puesto de otra manera, del lado de enfrente tenían todo para ganar. La postura al inicio de la negociación, y seguramente después lo va a poder explicar Toto mejor que yo, era paguen 100. Tanto que a mitad camino de la negociación ustedes vieron que en algún momento salió en los diarios que nosotros íbamos a ofrecer 85%, íbamos a ofrecer una quita del 15%. Bueno, nos pusimos duros, no quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Ellos decían que sin el acuerdo de confidencialidad no se podía negociar. Nosotros dijimos, esto tiene que ser una negociación transparente, porque nosotros estamos negociando en representación del Congreso, no podemos hacerlo a espaldas del Congreso. Publicamos la oferta el día que dijimos que la íbamos a publicar, la hicimos transparente. Cuando vimos que la cosa no funcionaba, presentamos un escrito preguntándole al juez qué condiciones eran necesarias para que levantara la cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? Jugamos con las reglas, pero jugamos con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ustedes saben que mañana se inician las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El presidente va a dar su discurso de apertura de sesiones. Nosotros en esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar, si es que así lo considera el Congreso de la Nación, estos acuerdos ad referéndum que hemos ido firmando con los distintos acreedores. La discusión se va a dar, por supuesto, en las dos cámaras, y una vez que tengamos esa aprobación, entonces sí, iremos a la etapa final, que es la del pago a los acreedores que hayan aceptado alguna de las dos ofertas. Ustedes recuerden que hay dos ofertas y después en las preguntas las podemos mirar con detalle. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central, que no haya confusión en esto. El pago es en efectivo a los bonistas, pero no sale de efectivos de las reservas. El bono que nosotros hubiéramos querido darle a los acreedores, no se lo vamos a dar a los acreedores porque lo hubieran aceptado a un precio mucho menor. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%, ¿no es así?, respecto de lo que hubiera sido el precio al cual los acreedores de este juicio en particular hubieran aceptado el bono. Entonces, emitimos un bono para pagar, no es que estamos pagando de las reservas, y al emitir ese bono le damos un ahorro adicional a Argentina, que para cuando terminen todos los litigios, si nosotros terminamos emitiendo como máximo 15.000 millones de dólares, vamos a tener un ahorro adicional, no solamente 5.000 de quita, sino que además un ahorro adicional de 3.000 millones de dólares por la colocación del bono a un precio de mercado y no a un precio de oferta, que es lo que hubieran aceptado los bonistas de este litigio. Finalmente, antes de ir a las preguntas, así como explicamos qué hicimos o qué se anunció hoy y qué estuvimos haciendo en estos 3 meses, qué es lo que falta, qué es la discusión en el Congreso de la Nación. La otra pregunta es, ¿para qué hicimos esto? Y ya explicamos un poquito, pero lo vamos a volver a explicar. Nosotros entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito.
No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta, ¿no? Si no nos prestamos a nosotros mismos, si no somos creíbles entre nosotros, si nos autocongratulamos de estar en desacato con la justicia que elegimos para resolver nuestros problemas. Nosotros queremos resolver este problema para volver a tener acceso al crédito, que es lo que nos va a permitir proyectos de infraestructura, mayores empleos, mejores condiciones de vida para los argentinos, reducción de la pobreza, en línea con el objetivo del presidente Macri de ir acercándonos a la pobreza cero. Pero también tiene un componente muy importante en lo que es nuestro programa fiscal coordinado con el programa monetario que anunciamos en alguna de las conferencias de prensa. Ustedes saben que nosotros nos hemos propuesto ir bajando de a poco el déficit fiscal que heredamos. Ese ir bajando de a poco presupone que hay alguien que nos presta mientras vamos haciendo la corrección heredada. Si nadie nos presta, no hay margen para bajarlo de a poco, no hay margen para el gradualismo. Si nadie nos presta, una de dos: o tenemos que emitir mucho más para financiar el gasto que tenemos en estos momentos, con lo cual la consecuencia es más inflación, y nosotros queremos tener un programa antiinflacionario, o si queremos tener el programa antiinflacionario pero no tenemos crédito, entonces la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno, no es la propuesta del presidente Macri, no es la propuesta de este ministro y no es la propuesta de este equipo económico. La propuesta de este equipo económico es recuperar el crédito para evitarles a los argentinos el ajuste que nos dejó de manera embrionaria el gobierno anterior. No hay otra forma de explicar lo que estuvimos haciendo estos 3 meses en este campo, lo que logramos anunciar hoy con la aceptación de los 4 fondos más grandes y lo que vamos a seguir haciendo en cada una de las cuestiones que tengamos que hacer para ir ordenando la situación económica que recibimos. Insisto, no negamos el problema, lo encaramos con seriedad, lo encaramos en equipo y por eso era importante que estuviéramos todos acá hoy en el escenario, incluso gente de otros ministerios que invitamos, ¿no? Lo encaramos con la convicción del presidente de que estos temas hay que resolverlos y lo encaramos con la convicción de que estos son los pasos necesarios para que Argentina vuelva a crecer, para que volvamos a tener la posibilidad del progreso, para que volvamos a tener las escuelas que huimos de tener pero que no tenemos porque no tuvimos los recursos, para que no estemos discutiendo las cosas que ya no se discuten prácticamente en ningún lugar del mundo. Ustedes saben que estuvimos con el viceministro en China en estos días, y si se nota un poco en mis ojos el cansancio de la diferencia horaria es porque llegamos hoy a la mañana y bueno, no sé qué hora es para nosotros, serían como las 5 de la mañana, algo así. Y traigo a colación lo del G20 y con esto voy a ir cerrando para no cansarlos demasiado, pero la discusión que hay en el G20 se parece mucho a la discusión nuestra, la discusión de cómo vamos a estimular la demanda y cómo vamos a ayornar la oferta para agrandar la torta y cómo vamos a lograr que esa torta más grande esté mejor distribuida. Básicamente esos son los 3 capítulos que discuten hoy las 20 naciones más desarrolladas que representan el 80% del PBI mundial. A partir de este fin de semana, Argentina tiene la autoridad de sentarse en esa mesa y poder discutir de igual a igual. Hasta ahora, Argentina era el país que truchaba las estadísticas y que se ufanaba de no pagar sus deudas. Entonces, volvimos a ensamblarnos en el mundo, un mundo que tiene una agenda muy parecida a la nuestra, y vaya si no es estimulante saber que hay otros 19 países que quieren hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y que eso es la norma y no la excepción. Fue muy bueno todo lo que sucedió en el G20, fue muy buena la recepción que tuvo Argentina, muy en línea con las visitas que hemos tenido hasta ahora de presidentes y la visita que vamos a tener más adelante, incluso el mes que viene, del presidente de los Estados Unidos. Argentina se está ensamblando, se está integrando de manera inteligente al mundo porque entendemos que esta es la mejor manera de apuntar al desarrollo económico que nos viene eludiendo hace mucho tiempo los argentinos, al crecimiento que hace 4 años no tenemos, a la recuperación del empleo y a un programa con inclusión social verdadera. Todo lo otro
es verso. Todo lo otro es verso. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es volver a la normalidad, y un paso muy importante en ese volver a la normalidad eran estas discusiones que tuvimos en Nueva York, que hoy finalmente, después de muchísimos esfuerzos, idas y vueltas, documentos que iban y volvían, podemos anunciar conjuntamente con el mediador que efectivamente logramos que el 85% de los litigantes en este juicio hayan aceptado alguna de las ofertas que ofrecimos, y esto es un punto de partida para que la cosa se encamine y para que Argentina deje definitivamente el default que nos viene ahogando hace casi 15 años. Yo cierro ahí, muchas gracias por la atención. Si me voy apagando, las preguntas seguramente las va a contestar Toto, y seguramente que va a haber muchas porque hay cuestiones técnicas bastante complejas para atender. Muchas gracias. Quisiera hacer 2 breves comentarios antes de pasar a las preguntas. En primer lugar, quiero enfatizar algo que ya mencionó el ministro, que es el trabajo en equipo. El presidente Macri nos ha pedido que todos los problemas los resolvamos trabajando en equipo, y creo que este proceso ha sido una cabal demostración de eso. Seguimos trabajando en equipo ahora con el Congreso en la resolución de esto, y creo que es el llamado del gobierno, que los problemas los resolvemos entre todos y no por el trabajo de ningún iluminado. El segundo elemento es que nosotros consideramos absolutamente esencial la disminución del costo del crédito, no solo para la nación, sino también para todos los agentes económicos, para las provincias, para las empresas, para los emprendedores, para las familias. Y este era un paso, primer paso, pero un paso esencial en ese camino. Nada más. Arrancamos las preguntas. Sí. Buenas tardes, Roberto Pico de la agencia de noticias DIN. Buenas tardes, Roberto. Ministro, usted recién acaba de decir que se llegó al acuerdo con el 85%, hoy se anunciaron 4.653 millones, quería saber cuánto es el monto, o sea, cuánto es ese 85%, supongo que está lo que ya se había acordado, y cuál es el 15% por default, ¿no?, que está afuera. Y si ya tienen, como es una cifra considerable, si ya tienen algún preacuerdo con quienes van a ser, a quienes les van a entregar los bonos, o sea, si ya hay grupo de bancos, como trascendió, o si va a ser una colocación pura, a suerte y verdad, para conseguir el dinero que hace falta. Bueno, hiciste varias. Pero, a ver, con el acuerdo cerrado hoy, el total de lo que era el juicio famoso de los 9.000 millones, se llegó a un 85% de lo que es ese reclamo, ¿sí? Hablando en monto, no en cantidad de acreedores. Con respecto a los bancos, ya estamos hablando con los candidatos, ¿sí? Todavía no los hemos designado, por lo tanto no es tal vez el momento de decirlo, pero sí, ya estamos hablando con ellos y esperamos que si el Congreso tiene una rápida resolución de esto, dependiendo después de los pasos legales, tanto nuestros como procesales en Nueva York, ya podamos salir al mercado probablemente para abril. Y me traía alguna pregunta, seguro, pero... Le aplicaba una quita a las respuestas. Le apliqué una quita a la respuesta, seguro. Viene con envión. No, el 85 era por el total, porque la vez pasada hablamos de 20.000, bueno, el 85 de los 9.000, pero a lo mejor había muchos que no estaban adentro. Claro. Sí, o sea, los números... esa precisión. Es el 85 de los 9.000. 85 de los 9.000. Efectivamente. Eso hasta ahora suma, nosotros en su momento dijimos que la oferta implicaba alrededor de 6.500 millones. Vamos a andar más o menos por ahí, eso es una quita del 25% en promedio. Por supuesto que hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Como dije antes, implica una quita del 40% si miramos solamente la parte de los intereses. Y en este caso en particular, el monto son 4.418, es el acuerdo al que hemos llegado. El resto, la diferencia, son costas legales que vienen como regalo, digamos, esas no se pueden evitar,
Pero gracias al trabajo acá de Mario y de Toto, hubo una quita muy importante sobre las costas, que no sé cuánto fue más o menos. 40%. Sí, buenas tardes. Soy Taos Turner de The Wall Street Journal. Usted mencionó antes, ministro, el número de 15 mil millones de dólares. Quería saber si ese es el monto que tienen previsto emitir de inmediato. ¿Saben quizás a qué tasas? Y la otra consulta es, ¿hay una estimación con respecto a en qué momento esto podría tener un impacto en la economía? Muchas gracias. Bueno, a ver, para redondear un poco, estos son capital original de 6.000 millones, que se transformó en un reclamo de 20.000 millones. Vale decir, el costo de no haber hecho nada durante todos estos años es, miren ustedes, es justo es 1.000 millones de dólares por año que se fueron acumulando y son 14.000 millones. Sobre esos 14.000 millones nosotros hemos logrado con estos acuerdos, como dije antes, una quita en torno del 25%. Si esta quita se extendiera a todo el universo de los que han quedado afuera, y nosotros creemos que quizás podría llegar a incrementarse, pero digamos que si se extiende, ahí es donde surge el número de 15.000. Como bien explicaba el secretario, abril es la primera etapa, pero no creemos que para abril estén adentro absolutamente todos los acreedores. Entonces, bueno, ahí decidiremos en función de nuestro programa financiero qué es lo mejor, si emitir los 15.000 y preparándonos para lo que falta, o si emitir un poco menos y ver si eso después nos permite llegar a tasas más bajas, ¿no? No sé si querés agregar.